Buenas noches con todos. Gracias por el pase al instituto. Eh, Tenemos 13 conectados. Esperamos un minuto más y damos por iniciado la clase, por favor. Bien, 7:35, damos iniciado la sesión, por favor. Esperamos algunos conectados más. Gracias, Julio. Julio Antonio Tamariz Castillo, consultor empresarial. Gracias por los saludos. Buenas noches, Ángel, desde Guaral. Bien, gracias. Se nos escucha el audio, ¿no? Luis, Gustavo, Sergio. En el chat nos están saludando. Bien. Alumnos, buenas noches con todos. Espero se encuentren muy bien. Ya fin de semana, hoy 19 de junio, tenemos la cuarta sesión del diploma de seguridad portuaria, ¿no? Que en este caso está dictando el Instituto Elevate Perú, gestión integral de seguridad portuaria y protección en las instalaciones del puerto, ¿no? 5 sesiones que hemos venido desarrollando las fechas 12, 15, 17 y 19, y hoy 19, y la última sesión que la tendremos el día lunes 22, ¿no? Hemos abordado en la sesión 1 fundamentos del sistema portuario y seguridad marítima, en la sesión 2 códigos PBI y marco normativo internacional, en la sesión 3 evaluación de riesgos y protección de instalaciones, y hoy estaremos desarrollando como sesión 4 la gestión operativa de la seguridad portuaria. Bien,
Eh, Alumnos, como ustedes sabrán, la seguridad en los puertos es una seguridad, como ya lo hemos tocado anteriormente y lo hemos conversado y lo hemos analizado, una de las más críticas, ¿no? Es por ello que en el complejo ecosistema del comercio, de este comercio global, las instalaciones portuarias vienen a ser estos nodos críticos donde la eficiencia logística y la protección convergen entre sí, ¿no? La seguridad operativa aquí no es solamente un requisito regulatorio, sino que es un requisito obligatorio, ¿no? Sino, y digamos que el principal, porque va a garantizar la fluidez y la competitividad de la cadena de suministro global. En este caso, la cadena de suministro comercial entre puertos, ¿no? En esta sesión del diplomado aterrizaremos las estrategias tácticas que se desarrollan de forma diaria en un puerto o un terminal portuario, ¿no? Y en sus embarcaciones, ¿no? Enfocándonos en cómo implementar, supervisar y mantener un entorno portuario blindado frente a las amenazas diarias y a todas las amenazas que está expuesto un sistema de seguridad portuario, ¿no? ¿No? El objetivo de la sesión, como ya les muestro en las láminas, son 5 componentes, 6 temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Y el objetivo es brindar a ustedes como profesionales las competencias técnicas, estratégicas y sobre todo de liderazgo, ¿no? Que son necesarias para que ustedes puedan transformar las normativas internacionales que son como el código PBI en operaciones de seguridad que sean fluidas y eficaces en el terreno de operación, ¿no? Este módulo en sí se centra en lo que es prevención proactiva, ¿no? Una cultura de prevención proactiva, una cultura de una respuesta ágil ante crisis y no solamente una respuesta, sino también a una recuperación. Si tenemos una crisis, cómo recuperar las operaciones de manera eficaz, las operaciones de manera eficiente, ¿no? Tenemos temas claves, ¿no? En esta sesión, que la vamos a tocar de manera integral, es como el ciclo de vida de la seguridad diaria en el puerto a través de 6 pilares, ¿no? Protección de perímetros y activos, monitoreo tecnológico, gestión de crisis, la sinergia operativa, la resiliencia y cumplimiento documentario, ¿no? Vamos a hablar de ellos en las siguientes láminas de cómo la protección de perímetros y activos requiere de estrategias avanzadas para el control de accesos y gestión de zonas restringidas para la salvaguarda, ¿no? Del puerto, ¿no? De las personas y sobre todo la carga y de las embarcaciones, ¿no? En el tema de monitoreo tecnológico, ¿no? Cómo supervisar adecuadamente las instalaciones, integrando la vigilancia física, que es la gestión de la seguridad patrimonial, las personas quienes hacen vigilancia física en los puertos, con las plataformas tecnológicas de control y sobre todo de trazabilidad, ¿no? En el tema de gestión de crisis, protocolos de escalamiento, contención y manejos de incidentes y accidentes, emergencias en tiempo real, ¿no? Y para ello, importante los simulacros, ¿no? Vamos a ver una sinergia operativa también, que es la coordinación táctica entre la autoridad portuaria, los operadores privados, las fuerzas del orden, las aduanas, para evitar que se generen eh, o hayan cuellos de botellas y vulnerabilidades cruzadas en las operaciones del puerto, ¿no? En el punto de resiliencia y cumplimiento documentario, ¿no? Estrategias de continuidad operativa, control documental, estricto a través de auditorías y trazabilidad
de eventos, de documentos, ¿no? Que nos puedan asegurar una correcta operatividad del puerto, ¿no? El impacto que esperamos en esta sesión, al finalizar de la sesión, es que el participante, ustedes como alumnos, no solo van a comprender el que la seguridad portuaria no se domina como el cómo, ¿no? Sino que van a estar capacitados para liderar operaciones. ¿Cómo hago? No, ¿cómo hago esto? ¿Cómo no? Sino liderar operaciones de protección que minimicen sus riesgos en sus operaciones, que aseguren la integridad de las operaciones y mantengan pues la operatividad al 100% del puerto, inclusive ante escenarios adversos, ¿no? Entonces ustedes van a tener esa visión y van a tener esa capacidad para actuar ante escenarios adversos de diferente tipo, ¿no? Terrorismo, narcotráfico, inclusive hasta eventos climatológicos que no son controlados por el ser humano, ¿no? Y al final, ver que su perfil de ustedes sea como un gestor de seguridad de alto nivel, ¿no? Entonces, para aquellos que trabajan o que aspiran a trabajar en el puerto, este es el impacto que nosotros esperamos del instituto y a través de este diplomado, ¿no? Bien, ahí pueden ver ustedes en la diapositiva los 6 temas que vamos a tocar, no sin antes haberles dado esta introducción en la que el instituto y mi persona, en este caso como docente, queremos transmitir hacia ustedes como profesionales o futuros profesionales. ¿De acuerdo? Lo que le mencionaba anteriormente, el propósito de la sesión es ver que ustedes integren sus operaciones de forma eficiente a través de cumplimientos normativos, ¿no? Hay unas capas de control operativo ahí también, control físico y control lógico, ¿no? Vigilancia a través de barreras físicas y centros de control, patrullaje de unidades, etcétera, ¿no? Y en el caso del control lógico, el mismo terminal, el sistema de operaciones del terminal, ¿no? Que es el cerebro que gestiona toda la trazabilidad digital, ¿no? Y hay que estar preparados para auditorías a través de los documentos y para ellos tenemos que hacer trazabilidad de carga, autorización, transacción de movimientos, ¿no? Tanto de ingresos como de salida. ¿De acuerdo? Bien, ya entonces entramos en sí a los 6 temas que vamos a tocar el día de hoy. Como primer tema, control de accesos y zonas restringidas, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de acción operativa, no? ¿Cuál es el objetivo principal? Que es garantizar el ingreso exclusivo de personal, vehículos y cargas autorizadas para mitigar los riesgos de la intrusión, sabotaje, terrorismo o a cualquier acto ilícito que se pueda eh, ingresar en el puerto o en el terminal. ¿De acuerdo? En el mundo globalizado, en el ecosistema logístico portuario, las instalaciones representan uno de los mayores riesgos para la cadena de suministro internacional. En este caso del Perú, que tenemos también flujo de mercancías o transporte de mercancías a través de nuestros puertos de los ríos, como Iquitos, Yurimagua, Pucallpa, Madre de Dios, ¿no? Entonces, es uno de los mayores riesgos que representa las instalaciones portuarias, ¿no? Por tanto, acá el flujo es constante, ¿no? E intensivo de cargas, vehículos, tripulantes, contratistas, personal de planta y las autoridades exigen que el puerto funcione como una fortaleza dinámica, digamos, ¿no? O sea, una fortaleza protegida, pero que a su vez sea dinámica. Que la fluidez en las operaciones logísticas sean dinámicas, que no hayan cuellos de botella. Por eso que el control de accesos
y la gestión de zonas restringidas constituyen la primera y la más crítica línea de defensa frente a las amenazas como el contrabando, el terrorismo, el narcotráfico, el robo sistemático, y todo ello en estricto cumplimiento del código PBI. Ese es su marco normativo, digamos. Es descarguen este código y digamos que es como su manual, ¿no? Y la normativa local, en este caso de la Autoridad Portuaria Nacional, el APN, que es la normativa de la Autoridad Portuaria, no, la APN, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como profesionales que diseñar, estar capacitados para diseñar, implementar y auditar sistemas integrales de control, ¿no? De accesos, de zonificación, y el objetivo es garantizar que la inviolabilidad de los activos críticos de todo puerto sin generar cuellos de botellas que afecten la competitividad y la fluidez pues, de las operaciones comerciales, ¿no? Vamos a ver cómo la arquitectura de la protección terminal, perimetral, perdón, y interna del puerto a través de 4 pilares fundamentales, ¿no? Zonificación, tenemos ya lo había tocado anteriormente, la zonificación estratégica y niveles de protección, que vienen a ser criterios para la delimitación, señalización y blindaje de zonas restringidas entre las áreas de interfaz buque, puerto, patio contenedores y centro de control y cuarto de servidores donde se cenan los servidores y donde está toda la tecnología del puerto, ¿no? Y todo ello siempre adaptándolo a los niveles de protección que hemos tocado en los temas anteriores, niveles de protección 1, 2, 3 y el código PBI, ¿no? Vamos a ver la gestión también de identidades y de credenciales, ¿no? Protocolos, tenemos que tener protocolos rigurosos para la acreditación, para la trazabilidad y control de personal interno, visitas, contratistas, tripulantes, proveedores, manejo de algunos protocolos de secciones y revocación inmediata de accesos, ¿no? Cuando tengamos de repente visita de autoridades locales, nacionales o internacionales, ¿no? Ahí es donde viene el manejo de secciones, ¿no? Cuándo hacer una sección, cuándo no hacerla, cuándo revocarla, y todo ello se plasma en protocolos rigurosos, ¿no? ¿Quiénes manejan? La seguridad patrimonial, ¿no? La integración tecnológica, ¿no? El security test que le llaman, ¿no? La integración tecnológica, ¿no? Que viene a ser la transición del control del manual de automatización, ¿no? ¿No? El uso de la biometría avanzada, sistemas de control, sistemas RFID, que bastante se utilizan en los puertos, reconocimiento óptico, ¿no? Para vehículos, para contenedores, esclusas de seguridad integradas en los diferentes sistemas operativos del terminal, ¿no? Tenemos también que revisar e implementar y hacer la inspección y filtro de seguridad, ¿no? Tener procedimientos estandarizados para la revisión de personas, el cacheo de personas, cuándo debo, cómo debo. Recuerden que también hay una ley de seguridad patrimonial. Entonces tenemos que tener esos procedimientos estandarizados y de acuerdo a la normativa del código PBI, de acuerdo a la normativa del control hay una ley de seguridad patrimonial, entonces tenemos que estandarizarlos, ¿no? ¿Cómo? A través de arcos detectores, a través de escáneres no intrusivos, canes, los perritos, los canes que están entrenados pues para oler ciertas sustancias químicas peligrosas o sustancias como cocaína, etcétera, ¿no? Siempre basado en un enfoque de la gestión de riesgo, ¿no? Recuerden, cuando hablemos de gestión de riesgo, la ISO 30.000 y la inteligencia previa de todo el personal de seguridad, ¿no? Bueno, si llevamos nuestra capacidad a este nivel, entonces vamos a dominar todo lo que concierne a control de accesos y zonas restringidas, ¿no?
vamos a estar preparados para transformar el control de accesos de un simple trámite administrativo a un sistema de inteligencia preventiva. Recuerden, así como cuando hablamos de operaciones de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, en la seguridad también. La seguridad tenemos que tener la cultura de inteligencia preventiva, ¿no? El líder de seguridad podrá, al estar capacitado, podrá garantizar una trazabilidad absoluta de quién y qué entra en el puerto, ¿no? Asegurando la continuidad de las operaciones, del negocio, mitigando vulnerabilidades internas y superando siempre con éxito las auditorías internacionales y locales. Recuerden que quienes trabajan en puerto con seguridad estamos sujetos a auditorías internacionales y locales. ¿De acuerdo? Me preguntaban en la clase anterior el VAS y el ENMETA, ¿no? El VAS, de repente lo vamos a tocar en la última sesión, ya a profundidad, pero el VAS es una alianza empresarial internacional, ¿no? Respaldada por autoridades aduaneras, ¿no? Está diseñada para promover un comercio global seguro. Su objetivo principal es esto, brindar la logística contra la infiltración de actividades ilícitas. ¿Qué es el ENMETA? El ENMETA es otra metodología de auditoría, ¿no? El ENMETA es una metodología de auditoría social, que es la más utilizada en el mundo, ¿no? Desarrollada por la plataforma SEDEX, ¿no? En este caso, el ENMETA tiene como propósito evaluar las condiciones de trabajo y las prácticas comerciales. ¿De acuerdo? A diferencia del VAS, que es blindar la logística contra la infiltración de actividades ilícitas. VAS, actividades ilícitas. ¿De acuerdo? Y el ENMETA es evaluar condiciones de trabajo y las prácticas comerciales en las instalaciones de los proveedores, ¿no? Las fábricas o las instalaciones de los proveedores, asegurando que el cumplimiento de los derechos humanos básicos se cumplan de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, me preguntaban anteriormente la diferencia entre VAS y ENMETA, ¿no? Recuerden, VAS, seguridad de la carga, instalaciones, y ENMETA, prácticas éticas y condiciones laborales, ¿no? El VAS te entrega una certificación, ¿no? Si tus instalaciones están seguras ante actos ilícitos, vas a ser certificado, mientras que el ENMETA te emite un reporte de auditoría y un plan de acción correctiva, ¿no? Esas son las principales diferencias entre un VAS y un ENMETA, ¿no? Entonces me preguntaban ellos y he podido ya un poco dar el resumen. No está en la clase, pero quiero tocarlo para que quienes me preguntaron y quienes eso les interesa, pues, ¿no? Saber un poco más de lo que es el VAS y el ENMETA, ahí están los alcances, ¿no? El control de accesos y seguridad y zonas restringidas, ¿no? Tenemos que tener sistemas biométricos, credenciales digitales, zonas restringidas, control vehicular, control peatonal, etcétera, etcétera, ¿no? Nos podemos hacer acá nosotros una pregunta, ¿no? ¿En qué área específica del lugar del trabajo sientes que necesitas reforzar más los controles actualmente? Entonces, les hago esa pregunta, ¿no? Si tú trabajas en un puerto, ¿en qué área específica de tu lugar de trabajo sientes o necesitas que debe reforzar los controles actualmente, ¿no? Hola Ángel, no te preocupes. Está fallando el internet, ¿no? Dice. Ingreso principal, dice Jorge Antonio, ¿no? Él no, por su experiencia, nos dice que en su zona de trabajo, en su área de trabajo, o en donde trabaja, dice que tiene que reforzar su ingreso principal, ¿no? Otro de repente el perímetro, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de repente los sistemas biométricos. Entonces, tenemos que siempre estar preguntándonos día a día dónde debemos reforzar más nuestros controles, ¿no? Recuerden que hemos tocado anteriormente lo que es análisis de riesgos, ¿no? Entonces, ahí es donde salen, donde debemos enfocar más los controles, ¿no? Con el análisis de riesgo, ¿no?
Bien, hasta ahí todo bien, ¿me están escuchando bien? Bien, entonces continuamos con la sesión. Ya hemos tocado lo que es control de accesos y zona restringida. Vamos al segundo tema, que es seguridad de personas en cargas y embarcaciones, ¿no? Seguridad de personas, carga y embarcaciones, ¿no? Ustedes saben que en un terminal portuario hay mucho dinamismo, ¿no? Las operaciones no se detienen, ¿no? Entonces, al tener un terminal muy dinámico, nosotros como profesionales nos exigen proteger simultáneamente tres activos críticos que interactúan de manera constante en las operaciones, ¿no? Uno que es el capital humano, las mercancías y los buques, ¿no? ¿No? Este conjunto estos tres activos críticos, este trío de activos críticos, está expuesta siempre a amenazas asimétricas, multidimensionales, ¿no? Que van desde el narcotráfico e inclusive hasta el robo sistemático, hasta la intrusión de personas o la colusión interna, ¿no? Habrán escuchado el área de contenedores está coludido con el área de control patrimonial, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que pensar de esa forma, ¿no? Para que puedes usted, porque si no piensan de esa manera, eh, van a pensar que todo está bien, entonces no van a poder hacer una correcta seguridad, ¿no? De las instalaciones portuarias, ¿no? Entonces, garantizar la seguridad conjunta de estos tres elementos mencionados es el pilar fundamental para mantener la certificación internacional del puerto. En este caso, el BAS, ¿no? La confianza de las líneas navieras también y la integridad de la cadena de suministro internacional, ¿no? Mundial, global, ¿no? Entonces, vamos a transmitir con este segundo punto. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo es que los gestores de seguridad, quienes trabajan en seguridad, eh, cuenten con las competencias tácticas y estratégicas para diseñar y ejecutar protocolos de protección integral sobre estos tres puntos mencionados, ¿no? Sobre estos tres activos críticos: capital humano, las mercancías y los buques. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que aprender a mitigar los riesgos de manera proactiva en la interfaz buque-puerto, ¿no? Buque-puerto, asegurando el cumplimiento del código PBI, ¿no? Y sobre todo los estándares internacionales como el OEA y como el BAD, ¿no? Siempre sin generar cuello de botellas y sin comprometer la fluidez comercial de las operaciones, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los ejes clave de esta estructura, ¿no? Tenemos la protección del capital humano ya mencionados, la integridad y trazabilidad de la carga y el salvaguarda de las embarcaciones, ¿no? En la protección del capital humano, que tiene que ver con las personas, capital humano, recursos humanos, personas, ¿no? Tenemos que tener bien claro los protocolos de seguridad para los trabajadores, para los contratistas, para las autoridades circulantes dentro de las instalaciones, ¿no? Tenemos que tener la cultura de prevención de la colusión interna, ¿no? Tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Contra la extorsión, manejo de escenarios de riesgo y con contratas de proveedores, ¿no? Entonces, nuestro enfoque, prevención. Y por último, en lo que es capital humano, la cultura de seguridad. Les mencionaba en la clase anterior, perdón, que nosotros, a los que trabajan en seguridad patrimonial, en seguridad y salud en el trabajo, tienen que crear una cultura de seguridad. ¿De qué vale que tengamos muchos documentos de gestión, muchos protocolos,
si el personal no está bien capacitado y sobre todo no está bien concientizado como la primera línea de la defensa humana, ¿no? Entonces tenemos que crear la cultura de seguridad, ¿no? El segundo activo, la integridad y trazabilidad de la carga. Tenemos que tener y conocer técnicas de protección de contenedores, de técnicas de carga fraccionada y graneles contra el contrabando, hurto y contaminación, ¿no? Todo lo que es narcotráfico, ¿no? En los puertos como Callao, puertos marítimos, tienen en cuenta con sus prácticas de protección. En los puertos pluviales acá como Iquitos, entiendo que las tienen, pero creo que muy poco las ejercen, ¿no? Porque se ve bastante contrabando, trata de personas, de animales, etcétera. Entonces, al parecer, falta todavía desarrollar ahí al área de seguridad, ¿no? De puerto, ¿no? Entonces tenemos que tener técnicas de protección de contenedores, ¿no? Inspecciones no intrusivas, gestión estricta de precintos, los precintos de seguridad y cadena de custodia, ¿no? Los contenedores que tengan precintos de seguridad. Hay diferentes tipos de precintos de seguridad en el mercado, ¿no? Y de contenedores, ¿no? Tenemos que también saber sobre protocolos de manejo seguro de mercancías peligrosas, ¿no? Desde una perspectiva del security, ¿no? Sobre protección física, ¿no? Entonces tenemos que también conocer sobre el manejo de mercancías peligrosas. Hay un código del IMDG que tiene que ver todo lo relacionado al manejo de este tipo de mercancías, ¿no? Y como último activo, de los tres activos, el salvaguarda de las embarcaciones, grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Tenemos que estar capacitados para asegurar la interfaz buque-puerto y el control estricto de los accesos a la nave por el lado tanto de la tierra y como por el lado del mar. ¿De acuerdo? Tenemos que tener la prevención de personas, piratería, robos y amenazas submarinas también. ¿De acuerdo? Entonces, así como tenemos buzos que son muy profesionales, tenemos buzos que se dedican a actos ilícitos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener y saber para salvaguardar bien las embarcaciones. Y como último, la coordinación con el oficial de protección del buque y gestión de la declaración de protección, ¿no? El especialista de seguridad portuaria debe tener la capacidad de auditar y fortalecer los puntos ciegos en la interacción entre personas, ¿no? Cargas y naves, ¿no? Personas, cargas y naves, ¿no? No debe tener una postura reactiva, es decir, los especialistas de seguridad portuaria deben evitar la postura reactiva, es decir, no ser reactivos, sino tener una postura proactiva ante una gestión de riesgos, siempre anticipándose, ¿no? Asegurándose que las operaciones mantengan un ritmo logístico mientras pueda haber cualquier tipo de amenaza o bloqueo o intento de vulnerabilidad ante la cadena logística, ¿no? Entonces, es el gran desafío del especialista en seguridad portuaria, ¿no? Pueden haber amenazas, pero las operaciones, lo que se requiere de la seguridad portuaria es que las operaciones no se detengan, salvo que tengamos un nivel ya extremo, en donde sí se paran las operaciones, pero son de manera temporal. Bien, ahí están los niveles de protección mencionados. Nivel 1, normal, 2, reforzada y nivel 3, excepcional. Lo que les mencionaba, ¿no? Que la excepcional es cuando ya se suspenden las operaciones, hay una evacuación parcial o cierre del terminal inclusive, ¿no? El imantado de cargas, un aporte de nuestro alumno David Sandoval.
nos dice el imantado de cargas peligrosas bajo el mar en el fuselaje, ¿no? Es lo que nos aporta David desde su experiencia. Bien, ya vamos 35 conectados, hasta ahí todo bien, alumnos, todo bien me están logrando escuchar bien, me están viendo bien. Bien, vamos bien con la hora. Bien. Tercer punto, gracias Noemí. Todo bien, Caterín Flores, Noemí Sánchez, Harold Farías, desde dónde se están conectando? ¿Desde qué parte del Perú se están conectando? Lima, Paita, Harold, Paita, ahí en Terminal Portuaria ahí, del Callao, Pisco, Lima, tenemos de diferentes ciudades del Perú. Antes de ayer, en la anterior sesión teníamos Nazca, teníamos una alumna de España. Todo bien, Talara. Qué bueno, me alegra que estén desde los puntos donde hay terminales, ¿no? Hilo. ¿Hay alguien de repente de Iquitos, Pucallpa, Moquegua, Yurimaguas, Arequipa, Paul Percy? Bien, bien chicos, gracias. Gracias por contestar el chat. Vamos a entrar al tercer tema, que es gestión de incidentes y emergencias, ¿no? Que tiene que ver con la detección temprana, sistema de comando, respuesta operativa, ¿no? La efectividad de la respuesta depende de la frecuencia de los simulacros realizados. Quienes trabajan en seguridad, entonces, saben que trabajando la única manera de tener tiempo de respuesta o de reacción ante una amenaza son los simulacros, ¿no? Bien. Eh, Como todo puerto, ya lo mencionaba anteriormente, su alta complejidad, bueno, y logística, el flujo continuo de mercancías críticas, el riesgo debe ser cero, ¿no? El riesgo cero, ¿no? Debemos trabajar con una cultura de riesgo cero, ¿no? La verdadera fortaleza de un sistema de seguridad no radica únicamente en su capacidad de prevención, sino en su resiliencia para reaccionar cuando las barreras fallan, ¿no? Por ello que la gestión eficaz de incidentes y emergencias, ¿no? Incidentes y emergencias es el factor determinante, va a ser el factor determinante para evitar que una contingencia táctica escale a una crisis, ¿de acuerdo? Y podamos tener una paralización de todo el comercio exterior, ¿no? No debemos llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, el objetivo de este punto, incidentes y emergencias, es desarrollar un pensamiento estratégico y tener las habilidades de liderazgos necesarios para, valga la redundancia, liderar o comandar, como se le dice en seguridad, la respuesta ante situaciones de crisis, ¿no? O sea, ser líderes cuando estamos en situaciones de crisis. Ahí tenemos que nosotros como profesionales de seguridad ser líderes, ¿no? A este tipo de situaciones, ¿no? El enfoque nos proporciona herramientas en este punto para la toma de decisiones bajo presión, ¿no? Ustedes, los que trabajan en seguridad portuaria, trabajan bajo presión y por lo tanto aquellas decisiones deben ser tomadas y deben ser las más adecuadas, siempre garantizando la salvaguarda de la vida humana, ¿no? En primer plano. Y posterior la mitigación de daños de activos, ¿no? Del terminal, ¿no? La infraestructura, y, y poder liderar estas operaciones ante estas situaciones y restableciendo cuando haya una amenaza, cuando haya un nivel crítico, las operaciones puedan continuar con total normalidad, ¿no?
Ustedes como profesionales en este tema, dentro de un marco metodológico, podremos gestionar el caos estructurado siempre en cuatro pilares muy importantes. ¿De acuerdo? El primero de ellos, ¿cuál es? La clasificación y la escalabilidad. Posterior a ello, el sistema de comandos e incidentes, la contención y respuesta táctica, la transición y análisis de post-evento, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que es clasificación y escalabilidad, tenemos que tener criterios para diferenciar entre lo que es incidentes de protección e incidentes de seguridad industrial. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos tocado en el primer tema, las diferencias entre lo que es security, seguridad portuaria y seguridad industrial o seguridad laboral, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar ello, ¿no? Para poder también poder desarrollar nuestros protocolos o poder hacer coordinaciones con las diferentes áreas que trabajan en un puerto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber diferenciar incidentes de protección versus incidentes de seguridad laboral o seguridad industrial, ¿no? No, para poder de cuello, de acuerdo a ello, ya sabiendo diferenciar, poder activar ya las alarmas y de acuerdo a las alarmas, escalar el nivel de protección, ¿ya no? Lo veíamos en la lámina anterior, los niveles de protección que teníamos, ¿no? Posterior a ello, los sistemas de comando de incidentes, ¿no? El SCI, que le llaman, ¿no? Sistema de comando de incidentes, ¿no? Que es la implementación de una estructura ya estandarizada, ¿no? Para el manejo de crisis, ¿no? El sistema de comando ya viene a ser una estructura estandarizada para el manejo de crisis, ¿no? Hay que saber diseñar puestos de mando, asignación de roles críticos, unificación del mando y protocolos de comunicación fluida en tiempo real, online. ¿De acuerdo? En este tipo de sistema de comando no podemos establecer el tipo de comunicación que no sea fluida, ¿no? Sino que todo tiene que estar en tiempo real a través de los diferentes sistemas de telecomunicaciones que hay en el puerto, ¿de acuerdo? Radios de telecomunicaciones, eh, eh, avisos, parlantes, etcétera. Y como eh, tercer, eh, tercer eje, lo que es contención y respuesta táctica, ¿no? Ejecución de planes de contingencia específicos alineados a un plan de protección de instalación portuaria, ¿de acuerdo? Y todo ello ante escenarios, siempre nosotros tenemos que pensar en escenarios como amenazas de explosivos, artefactos explosivos, intrusión armada, inclusive derrame de sustancias peligrosas que puedan afectar las operaciones o ya sea catástrofes naturales. Bueno, en lo que es catástrofes naturales son eventos o variables que nosotros como seres humanos o como profesionales y seres humanos que somos, no la podemos controlar, ¿no? Y el cuarto eje temático también clave, lo que es transición y análisis post-evento. Ya cuando termine el evento y hay que ver cómo vamos a actuar después del evento, ¿no? Eh, Tenemos que preservar la escena para investigar el evento, ¿no? Gestión de evidencias, cómo gestiono mis evidencias para poder llegar a la causa raíz del problema, ¿no? Tenemos que saber redactar reportes regulatorios, metodologías, lecciones aprendidas, un feedback después de todo esto, ¿no? La retroalimentación para la mejora continua del sistema de seguridad. Eso es lo que se desarrolla ya después en el aspecto de transición y análisis post-evento. ¿De acuerdo, no? Entonces,
al final nosotros como especialistas de seguridad portuaria estaremos y tendremos que estar capacitados para abandonar la improvisación, ¿no? No tenemos que improvisar y adoptar pues una respuesta metódica y contundente frente a una crisis, ¿no? Entonces tenemos que ser estrategas, técnicos para desarrollar o para distribuir los recursos internos y internos y externos en tiempo récord, ¿no? Porque los eventos tienen que mitigarse o en el peor de los casos controlarse en tiempo récord, ¿no? Minimizando siempre, pensando siempre en que las operaciones del terminal deben continuar y protegiendo siempre la reputación, perdón, corporativa y garantizando el cumplimiento normativo pues exigido por las autoridades nacionales e internacionales. ¿De acuerdo? Hay un gráfico de lo que es gestión de incidentes y emergencias en la seguridad portuaria, ¿no? Lo que les explicaba un poco, ¿no? La detección y alerta inmediata, que es ser de 0 a 15 minutos. Luego evaluamos la clasificación del nivel. Nivel 1, controlado internamente. Nivel 2, requiere apoyo local. Y nivel 3 ya es una emergencia de gran escala. El despliegue de brigadas y de brigadas y aislamiento. Tenemos que tener nuestro plan de seguridad en la que nuestras brigadas, nuestros diferentes tipos de brigadas, estén preparadas ante una posible contingencia, ¿no? Las brigadas internas, ¿no? Para eso se hacen los simulacros, ¿no? Y también las brigadas externas, podemos llegar a un punto de tener un nivel 3, una emergencia de gran escala, en donde nuestros protocolos nos dirán, tenemos que llamar a los bomberos, tenemos que llamar al centro de salud más cercano, el número de las ambulancias, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que cuando ya estamos en un nivel 3, pues puede haber incendios, entonces tenemos que tener nuestro plan ahí de contención, el MACPEL, ¿no? Para médicos, acordonamiento de las zonas, para proteger tanto al personal como a las zonas que no se han visto afectadas, ¿no? El comando unificado, ¿no? Tienen que tener en todo terminal portuario hay un comando unificado de manera interinstitucional, ¿no? Y multidisciplinario, ¿no? Que integra las operaciones del puerto con autoridades externas, ¿no? Este comando unificado es el que se encarga de hacer este tipo de coordinación e integración, ¿no? Y como 5, pues el quinto eje, ¿no? La recuperación y continuidad del negocio, ¿no? La evaluación, estructura de daños, habilitación de zonas seguras, despliegues de personal, de contratistas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tenemos 3 temas todavía para tocar. Pasamos al cuarto tema, que es la coordinación operativa, la respuesta. A ver, leo un poco de comentarios. Las respuestas en el mejor y en el peor de los casos ante una eventualidad que vulnere la protección portuaria. Harold, lo que nos dice Harold, ¿no? Las respuestas, el plan, o sea, las respuestas inmediatas, entiendo lo que me quiere decir aquí Harold, ante el mejor y el peor de los casos que pueda tener un puerto, ¿no? Ante la vulnerabilidad de un puerto, ¿no? El tiempo de respuesta debe ser rápido, ¿no? Y estar preparado sobre todo, ¿no? Para ello los simulacros y sus planes, ¿no? No solamente el simulacro que quede en el papel, ¿no? Una vez realizado, sino que el simulacro te sirve para justamente lo que dice Harold, ¿no? Cómo actuar, cuál es tu tiempo de respuesta ante un posible evento futuro, ¿no? ¿No? Gracias, Harold. Eh,
El punto número 4, coordinación, sobre ello es tener personal debidamente preparado, exacto. Por ello les mencionaba en el tema anterior que es importante el nivel de cultura, ¿no? De seguridad debidamente preparado, ¿no? Si tú tienes personal que trabaja con esa cultura de seguridad, vas a tener una seguridad efectiva, ¿no? Pero si tienes documentos y no tienes personal capacitado, tus tiempos de respuesta van a ser mucho más mayor y por tanto la seguridad se va a ver vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Capacitaciones constantes, exacto, David. Capacitaciones constantes, ¿no? Ya hablaba en la sesión anterior de cuando ingresan al puerto personal nuevo de planta, su inducción, las inducciones, ¿no? De tanto de seguridad personal como de seguridad física, ¿no? E instalaciones, ¿no? A los contratistas, porque un evento te puede pasar tanto teniendo personal de planta como teniendo personal tercero. Tercero llamamos los proveedores o contratistas, ¿no? Entonces, si no capacitas a tu personal propio de planta, tanto personal operativo como administrativo, y no capacitas a tus contratistas, entonces vas a tener una respuesta parcial, ¿no? Porque tu personal de planta sí va a saber cómo actuar, pero el contratista, que muchas veces los contratistas en puertos pues están entre 50, 100, 150 personas, entonces ¿de qué vale? ¿No? Entonces, bien lo que nos dice David Sandoval, solamente agregar que las capacitaciones e inducciones al personal de planta y a contratistas, ¿no? Y al personal de las embarcaciones, ¿no? Bien, por eso es que viene el tema siguiente, ¿no? El punto número 4, coordinación operativa entre actores, ¿no? Autoridades aduanas y la DIRANDRO, ¿no? Y el administrador portuario y las fuerzas de protección marítima, ¿de acuerdo? Un terminal portuario no es una entidad aislada, sino que es un ecosistema en donde convergen diferentes intereses, ¿no? Comerciales, intereses operativos, de seguridad e inclusive de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, la parte más vulnerable en la cadena de suministro portuaria no es siempre la falta de tecnología, sino la fragmentación y los hilos de información entre quienes la operan, ¿no? Entonces podamos también tener una muy buena seguridad, ¿no? Pero si no hay una buena coordinación operativa entre los principales actores, no nos va a servir de mucho, ¿no? Nuestra seguridad se va a ver afectada, ¿no? Tanto por las organizaciones criminales y estas pues aprovechan la falta de sincronización, saben cuando los actores principales no están bien coordinados, ¿no? No hacen, o sea, las bandas criminales van a ese extremo de saber cuando los actores no tienen una buena coordinación por diferentes X motivos, ¿no? Por ello es que la seguridad portuaria moderna exige los esfuerzos, o sea, dejar esfuerzos aislados, sino trabajar de manera coordinada, ¿no? Coordinada, ¿no? Para transitar o para llevar las operaciones hacia una verdadera interoperabilidad institucional, ¿no? Entonces, los líderes de seguridad tenemos que tener esas habilidades directivas y técnicas para articular, para negociar y sobre todo sostener alianzas estratégicas con todos los actores clave, ¿no? De la comunidad portuaria, ¿no? Entonces tenemos que saber armonizar los objetivos tanto de rentabilidad y fluidez comercial con los de control estatal, ¿de acuerdo? Siempre pues garantizando la protección, siempre trabajando de manera integral y garantizando una protección sincrónica, integral, sin generar fricciones operativas, ¿no? Ahí también 4 temas clave acá en este punto de la coordinación operativa entre actores, ¿no? ¿No? Tenemos el mapeo jurisdiccional y competencia, ¿no? Y competencias.
mapeo, mapeo jurisdiccional y de competencia, ¿no? Entonces, tenemos que tener análisis claro de los roles, los límites y responsabilidades de las entidades claves, en este caso, pues la autoridad portuaria, la aduana, policías antidrogas, guardacosta, la capitanía, ¿no? O sea, tenemos que saber cuáles son sus responsabilidades claves, ¿no? Frente a los operadores privados y agencias marítimas, ¿no? La sinergia de los actores, ¿no? Público y privada, ¿no? Tenemos que diseñar protocolos en conjunto, público, el sector público y privado, para inspecciones físicas, gestión de alertas y manejo de contingencias, ¿no? Minimizando ahí siempre la duplicidad de esfuerzos, siempre porque podemos estar diseñando planes por un lado el sector público y planes por el sector privado cuando lo que debemos hacer es protocolos conjuntos, ¿no? Y a eso debemos nosotros apuntar nuestra estrategia, ¿no? El intercambio también de inteligencia, ¿no? Intercambio de inteligencia. Tener un establecimiento de canales seguros y legales para compartir información anticipada, ¿no? Indicadores de riesgo, ver la trazabilidad operativa en tiempo real entre los distintos actores o stakeholders, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Nuestros usuarios internos o externos, ¿no? Tenemos que también, otro eje importante, liderazgo en comité, cómo ser líder en comité de protección, ¿no? Cómo liderar en comités de protección, ¿no? A través de técnicas de mediación y dirección para mesas de trabajo, ¿no? Tenemos que saber liderar mesas de trabajo, ¿no? Siempre asegurando que las decisiones que se tomen en estos comités de protección del puerto siempre se traduzcan en acciones operativas y eficaces, ¿no? Entonces, como especialistas en seguridad, los que aspiramos a trabajar en seguridad portuaria, ¿no? Debemos tener esa visión de ser un articulador clave, ¿no? Dentro de la cadena logística, ¿no? Un articulador clave dentro de la cadena logística, ¿no? Tener la capacidad de liberar cuellos de botella, barreras burocráticas, siempre buscando esfuerzos y construir una arquitectura pues de seguridad colaborativa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo liderar como especialista en seguridad, ¿no? Y si llegamos a liderar de esta forma, pues vamos a garantizar respuestas mucho más rápidas, más eficientes, más eficaces, vamos a tener auditorías exitosas y un entorno, sobre todo portuario, blindado y altamente competitiva, ¿no? Con una cultura de seguridad laboral de alto nivel y con un nivel de cultura de seguridad física y de instalaciones de alto nivel. ¿De acuerdo? Entonces, consejo clave ahí, liderar y ser un articulador clave dentro de la cadena logística, ¿no? Donde veamos que hay burocracia, cuello de botellas, en los procesos nosotros tenemos que tener ese ojo analítico, ese ojo clínico, ¿no? Para poder derribar todas estas barreras, ¿no? ¿No? Y siempre pues ser líderes de personas, ¿no? Trabajar con personas es difícil, ¿no? Porque no todas las personas tienen el mismo pensamiento, no todas las personas son igual, pero debemos apuntar a ser líderes de construir una arquitectura de seguridad colaborativa, ¿no? Entonces, si llegamos a ese objetivo, nuestra seguridad va a ser, pues, competitiva, ¿no? Hasta ahí todo bien. Para ingresar a Perú, el NG en Cañete, primero examen médico. Exacto, es como en las mineras, en el puerto, es algo similar. Te exigen tus carnés, o sea, que tu examen médico esté ok, ¿no? Tu examen médico, tu EMO, ¿no? Y después ya entras al puerto, ¿no?
¿No, Sergio? Entonces esto es igual en el puerto, ¿no? Si sale exacto, ingresas a laboral, a laborar al puerto, ¿no? Si no, no puedes ingresar. Si sales esto con observación, levantas tu observación y recién puedes ingresar. Entonces, para lo mismo para los contratistas, exiges, cuando ya son homologados, ya contratistas homologados, exiges, ¿no? Que tengan todos sus requisitos, porque finalmente cualquier accidente de un tercero o de un contratista que pueda ocurrir en el puerto, en el terminal, la responsabilidad va a ser de quien administra la seguridad, quien administra el puerto, ¿no? Así sea un tercero, la responsabilidad es solidaria. Entonces no vas a querer detener a la SUNAFIL eh, con una investigación en donde los resultados, por no tener todos los requisitos para ingresar a mi puerto, hayan fallado y te tenga que aplicar una penalidad, una multa, pues, no sé, de 50 UIT, 100 UITs, dependiendo de la gravedad del daño del accidente laboral en este caso, ¿no? ¿No? O en todo caso, porque no solamente en el caso de exámenes médicos es para tema laboral, pero en el tema de seguridad, de infraestructura portuaria, entonces los daños son también mucho mayores, ¿no? Porque estamos hablando de infraestructura, de arquitectura portuaria, ¿no? Embarcaciones portuarias, ¿no? Entonces, para ambos casos, aplicar cultura de prevención. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera comentar? Los leo en los comentarios. ¿Alguien más que pueda aportar con su experiencia? No tengan temor, chicos, chicas. Todo es bienvenido. Todas las experiencias, desde donde estén, son bienvenidas. Acá estamos todos para aprender. Bien. No tengan temor, por favor. Envíen sus comentarios, sus experiencias. Bien, pasaremos al punto número 5 entonces. Supervisión y monitoreo de instalaciones, ¿no? Supervisión y monitoreo, ¿no? En los terminales portuarios se trabaja 24/7, ¿no? Lo mencionaba y lo comentábamos en la sesión anterior, ¿no? En todo recinto portuario, el ritmo de operación es interrumpida 24/7, ¿no? Por tanto, hacen que sea logísticamente imposible y financieramente inviable depender exclusivamente de la vigilancia humana tradicional. O sea, si estamos pensando que en un puerto solamente vamos a tener eh, vigilantes o seguridad patrimonial, como se le llama, ¿no? O vigilancia humana tradicional, solamente controles de seguridad humana, de vigilancia humana, entonces estamos totalmente equivocados, ¿no? Porque ahora las instalaciones modernas, sobre todo, requieren de tecnología, ¿no? Entonces la supervisión y el monitoreo continuo van a constituir el sistema nervioso central de toda la seguridad del puerto, ¿de acuerdo? Tomen nota de esto, por favor. El sistema, la supervisión y el monitoreo van a constituir el sistema nervioso central de toda la seguridad del puerto, ¿no? Y en un entorno, sobre todo donde las amenazas son cada vez más sofisticadas, la capacidad de observar, detectar, verificar y alertar en tiempo real es un diferenciador crítico, ¿no? Entre un intento de intrusión frustrado y una vulneración exitosa a la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tomen nota de todo ello. Posible pregunta para el examen final. Bien, entonces
nosotros como profesionales debemos adquirir todos estos conocimientos técnicos y operativos, ¿no? Para diseñar, administrar de forma eficiente, optimizar la arquitectura de vigilancia integral, ¿no? O sea, tenemos que tener una visión de optimización de arquitectura de vigilancia de manera integral, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo funcionar la tecnología que tenemos a la fecha de hoy, la tecnología que tenemos de vanguardia, eh, cómo fusionarla con el patrullaje físico, ¿no? Entonces, tenemos que fusionar esta tecnología, ¿no? Con ayudado de la vigilancia física, ¿no? Entonces, si hacemos ello, vamos a transformar los centros de monitoreo de espacios de observación pasiva, sino ya a verdadero núcleo de inteligencia ya de prevención, e inclusive ya hablemos de inteligencia predictiva, lo que le decía, ¿no? Si hay puertos ya que utilizan la seguridad y la inteligencia predictiva, así como plantas que utilizan el mantenimiento predictivo, también hay puertos que ya utilizan la inteligencia predictiva, predicen a lo que ¿no? Ahora con el uso de la guía también, entonces podemos predecir, ¿no? Entonces, en este quinto tema, también tenemos cuatro ejes claves en la que nosotros debemos, o cuatro pilares, si le queremos llamar o no, para garantizar la cobertura total de las instalaciones, ¿no? Y como les decía anteriormente, transformar los centros de monitoreo de espacios de observación pasiva a verdaderos sistemas de inteligencia predictiva y en el mejor de los casos preventiva, ¿no? Preventiva, y no llegar a lo correctivo, ¿no? No llegar a un sistema de vigilancia correctiva, porque si no, estaría solamente apagando incendios, y eso es lo que no se busca en un sistema de seguridad portuaria, ¿no? Los cuatro pilares que tenemos en este capítulo de supervisión y monitoreo de instalaciones: la gestión del centro de control, C4, CCTV, como se le quiera llamar, ¿no? En todo puerto hay centros de control, ¿no? Unos más sofisticados que los otros, ¿no? ¿No? Pero ¿no? Acá cuando viajé de Iquitos a la Triple Frontera, vi que tenían su centro de control, tal vez no tan sofisticado como uno del Callao, ¿no? O uno de Paita, ¿no? Entonces, pero uno de los pilares es la gestión de CCTV, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí personal capacitado, con ojo predictivo, preventivo, que pueda estar prediciendo alguna amenaza que podamos tener en el día a día, ¿no? Eh, aquí la administración operativa de la sala de monitoreo, tenemos que también en la gestión de centro de control, también tenemos que tener nuestro protocolo de atención de alarma, ¿no? ¿Qué pasa si el, el operador de CCTV o los operadores de CCTV detectan una amenaza, ¿no? Puede ser una amenaza de un posible incendio, una posible intrusión, etcétera? Entonces, ¿cómo proceder con ese protocolo, no? No solamente que en papel, sino cómo lo operativizas, ¿no? Entonces, también los centros de control tienen que implementar los protocolos de atención de alarmas, los protocolos de despacho de emergencias. Acá hay un tema que el área de laboral, seguridad laboral, tienen que manejar también con los sistemas de gestión de control, ¿no? Porque ellos, quienes están en el sistema de control, pues tienen estrés visual, ¿no? Se estresan visualmente porque todo de las 12 horas, trabajan obviamente, los de seguridad trabajan 12 horas, ¿no? Dos turnos de 12 horas, entonces están expuestos al estrés visual, ¿no? A la fatiga, porque están en un cuarto de control 12 horas ahí visualizando
y en la pantalla qué es lo que pudiera predecir, ¿no? O sea, están atentos a qué es lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, es importante que en la gestión de centros de control también se maneje el tema del estrés visual y la fatiga del operador, ¿no? El segundo pilar, la vigilancia tecnológica y analítica de video, ¿no? Tener un despliegue estratégico de sistemas de centro de control, cámaras térmicas, radares perimetrales, sensores. Tenemos que incorporar la inteligencia artificial y la inteligencia video analítica para la detección automatizada de intrusiones, merodeo y de objetos abandonados, ¿no? Eh, en un puerto tiene que haber un área de objetos perdidos, de objetos abandonados, qué hacer ante ello, ¿no? Entonces, para eso están los protocolos, ¿no? Tiene que haber una, como tercer pilar, tiene que haber una sinergia entre lo que es la persona, sinergia humano y tecnológico, ¿no? Protocolo de coordinación táctica en tiempo real entre los operadores del CCTV y los equipos de seguridad que están en el terreno, es decir, los que patrullan, los motorizados, los que hacen rondas peatonales, los que hacen rondas con canes, ¿no? Le llaman los binomios caninos, le llaman en seguridad, ¿no? Entonces, tienen que también contar con esos protocolos de coordinación táctica en tiempo real. Y lo otro, el cuarto pilar, para lo que es supervisión y monitoreo de instalaciones, hay que tener disponibilidad y auditoría de sistemas, ¿no? Estar disponibles ante las posibles auditorías, ¿no? Y ante las posibles auditorías de sistemas, ¿no? Planes de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar que el uptime de la tecnología de seguridad, ¿no? Tenemos que asegurar el uptime de la tecnología de seguridad, ¿no? Identificación y eliminación de puntos ciegos, asegurando siempre que la trazabilidad visual no sea interrumpida, ¿no? Sino que al contrario sea ininterrumpida, ¿no? Entonces, como especialistas eh, de seguridad portuaria, pues tenemos que saber dominar la integración del factor humano y el tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que estar capacitados para maximizar la cobertura del perímetro del portuario, de la cobertura del recinto portuario, ¿no? Reduciendo tiempos de respuesta ante eventos anómalos y garantizar, pues, el respaldo del video, ¿no? Y la data, ¿no? Para poder también, cuando se tenga un problema, lo que van a hacer es al centro de control solicitar las grabaciones de video, ¿no? Entonces tenemos que garantizar también que los videos se archiven digitalmente o físicamente, ya sea en la nube o en el servidor, en el servidor físico, ¿no? Para poder nosotros proporcionar para posibles investigaciones, ¿no? Entonces, de esa manera también haces cumplimiento al código de los puertos y buques internacionales, ¿no? El PBI, ¿no? Entonces, recuerden que todo centro de control debe tener su backup y toda la tecnología necesaria para poder asegurar la continuidad operativa tanto del factor humano como del tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente lámina podamos ver la vigilancia proactiva, patrullajes, auditoría, prevención de la fatiga, ¿no? Todo eso que nos lleva, o qué es lo que debemos nosotros tener como registros, ¿no? Eh, Tener una bitácora de suceso, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, ¿no? Y escalar cualquier situación inusual de inmediato, ¿no? Entonces, la vigilancia proactiva es anticipar de los riesgos, los patrullajes impredecibles, auditorías diarias de equipos, prevención de fatiga, un tema que le corresponde mucho ahí a seguridad y salud en el trabajo, o seguridad y salud y medio ambiente, dependiendo cómo se llame, o seguridad industrial, ¿no? Entonces, esos cuatro puntos claves para tener objetivos oportunos.
Bien, y como sexto punto, y no menos importante, la continuidad operativa y control documental. Importante, ¿no? Tener los acervos documentarios y dar continuidad operativa, ¿no? Tenemos ahí documentos o sistemas, perdón, de gestión que podemos ayudarnos, ¿no? La ISO 28000, que es de gestión de seguridad para la cadena de suministro, que aplica a toda la cadena de suministro, aplica ahí a los puertos. Declaraciones de protección, auditoría de protección, actualización de planes, ¿no? Recuerden que la documentación es el motor de la continuidad de la seguridad portuaria, ¿no? Un documento faltante o mal elaborado puede paralizarte las operaciones, ¿no? La carga, tanto como, así como una grúa averiada te paraliza una operación, también un documento faltante o mal elaborado te puede paralizar una operación, una carga, estiva o desestiva, arriba o zarpe, ¿no? Entonces, es importante la documentación, ¿no? Como consejo clave ahí para destacar tu experiencia laboral, ¿no? Te aconsejo que no veas el control documental como un simple archivo o como un tema aislado, sino como el respaldo principal de la resiliencia operativa, ¿no? Un terminal portuario, ¿no? Paralizado genera un efecto dominó con pérdidas millonarias, ¿no? Que te pueden quebrar la cadena de suministro global, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Por ello la seguridad moderna trasciende una cultura de prevención de incidentes, ¿no? Donde debemos ver de manera estratégica y verlo como una resiliencia corporativa más que todo, ¿no? Todo sistema portuario, pues, en un entorno, tiene un entorno altamente regulado, ¿no? ¿No? Toda acción táctica o estratégica carece de valor si no puede ser demostrada, ¿no? Lo que no está documentado no existe prácticamente. Y eso lo aplican para su vida diaria, para cualquier tipo de trabajo. Si no tienes un registro, un documento, no existe. Si no puedes medir, no vas a poder controlar, ¿no? Recuerden, lo que no está documentado no existe. Me puedes decir que eres excelente oficial de seguridad. ¿Cómo me lo demuestras? A través de tus indicadores de gestión, ¿no? ¿Cómo me lo demuestras? A través de tus protocolos y tiempos de respuestas y simulacros debidamente documentados, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos como líderes de seguridad, tenemos que estar capacitados para diseñar e implementar planes de continuidad del negocio. Planes de continuidad de negocio. Por sus siglas BCP, pero no es el banco, sino planes de continuidad de negocio, por sus siglas en inglés. Y sistema de gestión de la información, ¿no? Entonces aprenderemos y estaremos capaces de estructurar una, una operación de un puerto para poder recuperarse rápidamente de, ya sea de disrupciones, de cualquier falla que pudiera haber, ya sea de maquinaria o de embarcación o de factor humano, ¿no? Y siempre respaldando cada proceso con un control documental bien seguro, bien blindado, que, pues, que garantice que el cumplimiento normativo que se está cumpliendo con éxito, ¿no? Y poder demostrar ante cualquier auditoría nacional e internacional que tu puerto cumple con todas las exigencias de este código, ¿no? ¿No? Ya con este último tema, ¿no? Se cierra ya el ciclo de la gestión operativa a través de 4 pilares ya también importantes, ¿no? Orientados a la resiliencia, a la transparencia, ¿no? Recuerdo que cuando hablamos de documentos tenemos que ser transparentes también en el archivo documentario, en la gestión documentaria, ¿no? En el control documental, ¿no? Tener planes de continuidad de negocio, ¿no? Metodologías para identificar operaciones críticas. Tenemos que saber ese tipo de metodologías para
identificar operaciones críticas, establecer tiempos de objetivos, de recuperación, ¿no? Diseñar estrategias que nos permitan mantener o restaurar los servicios esenciales en un puerto tras cualquier tipo de desastre, ciberataque o crisis grave, ¿no? Los planes de continuidad de negocio nos van a permitir restaurar por lo menos todos los servicios esenciales para que pueda operar o seguir operando el puerto, ¿no? Y no generar ninguna pérdida económica ni un daño comercial global, ¿no? La gestión, el segundo pilar, pues la gestión de documental y trazabilidad, ¿no? Todo documento debe ser trazable, ¿no? ¿Cómo logras ello? A través de estandarización de procedimientos operativos, o POIs que le llaman, ¿no? Procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Bitácoras, tienes que saber administrar tus bitácoras de tiempo, ingresos, salidas, control de registro, de accesos, ¿no? Control de incidentes, accidentes, ¿no? Y el resguardo de la declaración de protección de la instalación portuaria, ¿no? Bien. Entonces ya saben, trazabilidad. ¿Cómo haces eso? A través de procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Administración de bitácoras, registros, ¿no? Ya sea registros manuales o sistematizados, ¿no? Diferentes tipos de registros, ¿no? Tercer pilar, estar preparado ante auditorías. Ustedes habrán escuchado del compliance o cumplimiento, ¿no? Quienes trabajan de repente algunos ya con sistemas de compliance, oficiales de cumplimiento, ¿no? ¿No? Es muy bonito trabajar con sistema de cumplimiento, ¿no? Con sistemas de gobernanza, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te prepara a auditoría, ¿no? Con ellos organizas toda la evidencia objetiva, ¿no? Para superar con éxito, con ellos aseguras y superas con éxito todas las inspecciones periódicas que puedas tener de la Autoridad Portuaria Nacional, ya sea de guardacostas, aduanas o organismos certificadores internacionales. Quienes trabajen con sistema de compliance, de repente alguien trabaje con sistema de compliance, la ISO 37001 antisoborno. Dice, en control terrestre fuimos intervenidos por aduanas, donde manifestaron que el documento tenía autorización dentro del territorio nacional. Cuando dirigíamos a Santa Cruz de Bolivia, hubo cruce de documentos. Por eso es la trazabilidad y el control y el registro documentario. María Victoria Luna Pinto nos dice, trabaja con ISO 37001, gestión antisoborno, ¿no? Algunas empresas en las que he elaborado, correcto. He trabajado también con sistemas 37001, ¿no? Gestión antisoborno, donde pude implementarla en un área en un proyecto minero, en lo particular en el área de logística y contrataciones, ¿no? Eh, pero involucra todas las áreas, pues, ¿no? Involucra todas las áreas, pero la iniciativa partió desde el área de logística y contrataciones, ¿no? Pero involucra todas las áreas del sistema. Recursos humanos, proyectos, bueno, en mi caso, relaciones comunitarias, seguridad y salud en el trabajo, finanzas, contabilidad, tesorería, dependiendo de la estructura orgánica de la empresa, ¿no? Pero para que un sistema de gestión tenga éxito, es importante la participación y el liderazgo de la alta dirección, porque de repente podemos tener toda la iniciativa, pero si no hay un compromiso de la alta dirección, no va a servir, no nos va a servir de mucho, ¿no? Más que un simple cartón que podamos tal vez de repente aprobar para la certificación, pero de repente queda ahí en el olvido, ¿no? El reto más importante es ponerlo en práctica, ¿no? Gracias, María, por el aporte. Bien. El compliance, ¿no? Es lo que conversábamos un poco, ¿no? Trabajar con un sistema de compliance, ya prepararte ya para un alto nivel ya de exigencia, ¿no? Ante posibles auditorías, ya superas con éxito todas estas auditorías, inspecciones, porque hay un oficial de cumplimiento o en su defecto hay un área de compliance, ¿no?
y designa un oficial ahí para que esté, sí, como su nombre lo dice, oficial de compliance, haciendo que se cumpla todo el sistema de gestión, ¿no? Seguridad de la información y digitalización también, ¿no? Eh, del papel, ¿no? A la trazabilidad digital, ¿no? Entonces también estar preparados para ello, ¿no? A veces estas empresas que han pasado de la transición del papel a la trazabilidad digital, a todo sistematizado, ¿no? El sistema donde dicen papel cero, ¿no? Todo es digital, ¿no? Firmas digitales, ya no utilizas, entras a las oficinas de estas empresas donde trabajan con todo digital y su escritorio no tiene cajones, porque tendrá mínimo uno para tal vez guardar ahí sus cosas personales o algunos útiles eh, de oficina, pero no tienen impresoras, simplemente una laptop o una PC de escritorio porque todo es digital, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para ellos o en todo caso implementar las medidas para este sistema de transición de papel a lo que es trazabilidad digital, ¿no? Ver también con la seguridad la protección de datos sensibles en la cadena logística, ¿no? Hay que saber diferenciar qué tipo de datos deben ser resguardados con otro nivel de protección, ¿no? El manejo de confidencialidad también, prevención de vulneraciones cibernéticas, sobre todo los sistemas de control documental que maneje la empresa o la organización o el sistema o la administración portuaria, ¿no? ¿No? Entonces, como especialistas, de alto nivel, pues debemos garantizar que el puerto sea una infraestructura verdaderamente resiliente, ¿no? Capaz de absorber impactos y restablecerse en tiempo récord ante una amenaza, no ante un riesgo, posible intrusión, ¿no? Entonces, tenemos que en nuestras operaciones, si no manejamos el compliance, leamos un poco de compliance, cumplimiento, la ISO 37001 o diferentes sistemas de gobernanza que están en la web, porque teniendo esa visión de compliance, tengan por seguro que vamos a estar preparados para posibles auditorías, inspecciones periódicas, ¿no? Es otro tipo de cultura ya, ¿no? Y llevándolo al ámbito portuario, pues vamos a asegurar a través del compliance, ya que toda la maquinaria esté operativa, respaldada por una arquitectura documental, ¿no? Impecable, ¿no? Siempre apuntando a mitigar responsabilidades legales. Recuerden que podemos tener problemas legales si es que no tenemos una correcta administración del control documentario, ¿no? Y si logramos eso, pues vamos a elevar el estándar competitivo, el estándar del terminal, ¿no? Y no le gustaría trabajar en un terminal donde trabajen con compliance, ¿no? Y con control de documentario digital, ¿no? Bien, ya nos falta un minuto. Vamos a cerrar la sesión. Cuarta sesión, el lunes estamos en la quinta y damos por culminado el diplomado, ¿no? Es esta cuarta sesión, hay que reflexionar sobre lo que hemos estudiado el día de hoy o hemos podido captar, ¿no? El día de hoy, ¿no? Y siempre teniendo esa visión estratégica y esa cultura de prevención, ¿no? Recuerden que el tema de control de accesos rigurosos es nuestro primer escudo, como la protección de cargas y embarcaciones, que es el corazón de nuestra misión, ¿no? Y cómo la tecnología nos otorga, pues, una visión omnisciente, ¿no? A través del monitoreo constante, ¿no? Entonces, hemos aprendido y comprendido que la verdadera prueba de fuego de un líder de seguridad no solamente es evitar una crisis, sino saber gestionarla, cómo actuar frente a ellos, ¿no? Cómo liderar ante una crisis, ¿no? No solamente gestionarla, sino también coordinar entre otros actores y garantizar que el puerto, pues, vuelva a operar mediante
una sólida resiliencia y un estricto control documental, ¿no? ¿No? El ecosistema, en un ecosistema, en unas operaciones logísticas modernas, ustedes no son simplemente como oficiales de seguridad o posibles oficiales de seguridad, no son simplemente supervisores de seguridad, ¿no? Sino son ustedes los habilitadores del comercio internacional, ¿no? Cada protocolo que auditan, cada cámara que posicionan, cada alianza que integran, que construyen, aseguran que la cadena de suministro global no se detenga, ¿no? O nacional no se detenga, ¿no? Una instalación portuaria sin seguridad operativa no es un puerto, es una vulnerabilidad, ¿no? Bueno, alumnos, ha sido una sesión muy interesante. Encantado y un privilegio, pues, también de compartir con ustedes como profesionales. Gracias por su participación activa, por sus aportes de valor que me han ayudado también a extender un poco más la clase, ¿no? E ir mucho más allá de lo que dice la estructura de la sesión, ¿no? ¿No? Y muchas gracias por su compromiso. Bueno, muchos éxitos en sus gestiones y nos vemos ya en la próxima sesión y última sesión del día lunes. Estamos el día lunes 22 a la misma hora. Claro, Ingrid, te recomiendo llevarte un diplomado o un curso. Yo, por ejemplo, yo no soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, pero he liderado comités de seguridad. Por ende, he tenido que llevar algún curso especializado en temas de seguridad y salud en el trabajo. Te va a ayudar mucho en tu carrera profesional, en cualquier sector que vayas, en cualquier sector que vayas. Te lo recomiendo. Si estás pensado, y creo que Lévate Perú también da un curso de seguridad y salud en el trabajo, apúntate, porque te va a ayudar bastante. Vas a conocer la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, si no me equivoco, y su modificador era 30023, creo. No sé si estoy equivocado ahí. Entonces, esa es la normativa. Ingrid, ¿cuál es tu especialidad? Bien, Ingrid, administración, bueno, yo también soy administrador. Tengo cursos en gestión de proyectos, finanzas, relaciones comunitarias. eh, bueno, en mi área sí me desempeño como logístico. Mis cursos tengo diferentes especialización en logística. Un Minter, unos cursos de página, busca ahí. Bien, Ingrid, sí, Gustavo, especialícese. Hay cursos accesibles. Elevate Perú tiene diferentes cursos, diferentes ramas, administración, ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, asuntos sociales y stakeholders, relaciones comunitarias, correcto. También, también es importantísimo para los que trabajan con entornos sociales complejos, minería, construcción, ¿no? Bien, alumnos, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ricardo, a todos en general. Que tengan una excelente noche. Que tengan una excelente noche y nos esperamos en la última sesión del día 22. Muchas gracias con todos. Le doy pase de repente el instituto quiera decir algunas palabras. Sí, ingeniero, excelente sesión la del día de hoy. Muchas gracias. Así es, nos estamos viendo el próximo lunes 22 para su última clase y también para su evaluación final. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buenas noches y un excelente fin de semana. Buenas noches, muchas gracias. Bien, estimados profesionales, muchas gracias en realidad por acompañarnos el día de hoy. Queremos recordarles que nos encontramos ya próximos al cierre del diploma, como les comenté. Por ello, durante los próximos días estaremos habilitando el proceso para quienes deseen acceder a su respaldo profesional del programa. El documento que ustedes van a adquirir, que contempla, pues contempla lo que es su diploma de especialización profesional, su constancia académica, las horas académicas certificadas, la nota final visible de su evaluación,
un código QR de validación única de su certificado y, por supuesto, el aval académico internacional por Florida Global University. Recordemos a los profesionales interesados, bueno, tienen que realizar el proceso dentro de las fechas establecidas. Como ya le he comentado, el valor promocional para esto de 89,90 está válido hasta el último día de clases, ya que posteriormente a eso, la emisión del documento ya pasa a lo que es la programación administrativa. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda con respecto a la evaluación o el tiempo, puede consultarlo por interno para ir explicándoles el paso a paso. Dicho esto, que tengan buenas noches a todos y un excelente fin de semana.